este viernes terminó la COP27, el evento sobre el cambio climático más importante del año que reúne a presidentes y autoridades de todo el mundo. Entre ellos, este año participó también la antropóloga uruguaya Cecilia Mañosa con una innovadora propuesta para concientizar sobre el cambio climático. El cambio climático no se puede resolver solo con la ciencia. Esa fue la conclusión a la que llegaron un grupo de científicos que se encontraron con la necesidad de humanizar las gráficas e informes para alertar ante una urgencia inminente. Ante esta situación se acercaron el arte, la poesía, la pintura y el teatro en busca de herramientas. De esta forma nació el proyecto We Still Have a Chance, o Todavía Tenemos una Oportunidad en español, proyecto que lidera la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Este proyecto llegó a la COP27 y entre sus líderes está la uruguaya Cecilia Mañosa, antropóloga, que lideró esta iniciativa. Vamos a conocer más de qué se trata. Estamos justamente en diálogo con ella. Cecilia, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día, Uruguay, y buenas tardes desde Exeter, el suroeste de Inglaterra. Contanos, tú sos antropóloga uruguaya, pero desde hace años, ¿no?, que estás viviendo en el Reino Unido. Sí, yo viví en Uruguay hasta los 26 años, me formé en la Universidad de la República, donde hice la licenciatura en antropología. Creo que fui la segunda generación de arqueólogos de formarse en Uruguay, y después me fui al mundo a seguir aprendiendo sobre arqueología, antropología y educación. Y la vida me trajo a mí y a mi esposo, José Iriarte, y a nuestra familia, nuestros dos hijos, a vivir al suroeste de Inglaterra, en Exeter, hace 17 años. 17 años ya. ¿Y siempre tuviste interés y preocupación por el cambio climático? ¿O desde cuándo percibís que de alguna forma se te encendió una lucecita que te hizo empezar a mirar para allí? Uh-huh. Realmente fue a partir de diferentes experiencias que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional, y también tuve la oportunidad de vivir y trabajar en diferentes países. Entre ellos, viví durante varios años en Panamá y trabajé para una institución llamada el Smithsonian Institution, donde tuve la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad. Y cuando llegué a Inglaterra, me aboqué al tema de la enseñanza, y sobre todo me interesaba mucho el área de museología. Y por diferentes caminos terminé trabajando en la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter, haciendo algo que no tenía nada que ver con la antropología ni la arqueología, y empecé a desarrollar un área que se llama Área de Desarrollo Continuo Profesional, donde utilizamos la investigación y la educación que hacemos en la Universidad de Exeter para seguir formando y capacitando a los profesionales de la salud para que puedan seguir brindando un servicio que sea seguro y que responda a las necesidades de los pacientes. Y fue a través de esta experiencia donde empecé a aprender sobre el tema climático. Y empezamos a ver en un principio que había una desconexión muy grande entre la crisis climática y la crisis de la salud. Y al principio, cuando empezamos a desarrollar conferencias sobre este tema, era muy difícil que los especialistas de la salud sintieran que había una vinculación entre su profesión y la crisis climática. Ajá. Y llevó la pandemia realmente para que la salud y la sociedad entendiera que la crisis climática es una crisis de la salud. Así que ahí, con ese proyecto ya fue el germen, digamos, de lo que después terminaste sembrando con esta otra iniciativa. A ver, decías, faltaba tiempo, faltaba concientización, sobre todo en el personal de la salud propiamente, de decir, bueno, dirían que este tema no tiene que ver con mi área, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Llevó mucho tiempo que comprendieran que no podemos tener salud sin tener un ambiente saludable. O sea, los dos están íntimamente conectados. Para tener salud tenemos que tener un medio ambiente que sea sano.
Y fue este proceso y sobre todo la pandemia lo que llevó no solo al sistema de salud, sino a toda la sociedad y al mundo a comprender esa relación entre la salud del planeta y nuestra salud como los habitantes en el planeta. Y fue a partir de ese proceso que nosotros quisimos intervenir en una emergencia, porque realmente estamos viviendo todos en el mundo, en Uruguay, en Inglaterra, en todas partes, una emergencia planetaria que tiene sus raíces en una emergencia ambiental y en una emergencia climática. Entonces, esta iniciativa que voy a compartir con ustedes hoy y que llevamos a COP26, que es la conferencia climática, y a COP27, surge de esa necesidad de intervenir en una emergencia, porque la ciencia sola no puede. Y porque lamentablemente la gente que está en el poder no está actuando con la urgencia que se debe. Me llamaba la atención ese enfoque que tú en el que le pones énfasis, ¿no? ¿Entendés que hay que buscarle de alguna forma una vuelta más que la ciencia al cambio climático? La ciencia sola, decís, no puede. ¿Por qué no puede? ¿Cuál es el problema que está atrás? ¿Nos cuesta que los científicos logren traducir en cuestiones más del día a día el cambio climático, en cuestiones que nos pueden afectar a futuro el cambio climático? El tema hay un gran tema de comunicación y hay digamos, el cambio climático es un cambio global muy grande, muy complicado, que nos genera mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha tristeza y que no sabemos muchas veces por dónde actuar. Entonces nosotros a través de esta propuesta lo que quisimos fue traer a la ciencia, a la salud y a las artes para que trabajando en conjunto de manera interdisciplinaria y en colaboración y con otras organizaciones, tanto locales como internacionales, podamos traducir este gran problema y traerlo a una dimensión humana, que podamos conectarnos con el problema, que podamos entender el problema y al entenderlo podamos actuar. Por eso las poesías y por eso las historias son tan poderosas, porque las historias y la poesía es como los seres humanos podemos comprender, conectarnos con un problema y actuar sobre el problema. Es importante conectar los hechos y las emociones para poder actuar. Fue así entonces con esa idea que ¿qué hicieron? ¿Empezaron a reunirse con un grupo de la universidad? ¿Cómo empezó a surgir entre todos y entre ese grupo multidisciplinario? Bueno, todo esto arrancó en la pandemia, todo en una llamada por Zoom, como la que estamos teniendo ahora. Y empezamos a explorar qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. Entonces reuní a un grupo de especialistas de la salud, expertos del cambio climático y gente que trabaja en el arte para ver cómo podíamos actuar en esta emergencia. Y surgió la idea de utilizar la poesía. Y trabajamos con una poeta y escritora que creó un espacio virtual de un taller, creó un taller creativo para que los especialistas de la salud y los especialistas del clima pudieran en ese espacio reflexionar y pudieran hablar sobre este tema y en un lenguaje diferente que escribir un artículo científico. Claro. O sea, entonces, tuvieron que adaptar, o sea, con el lenguaje de la poesía, hablar y reflexionar sobre el cambio climático. Exactamente, eso fue lo que hicieron. Y fue un desafío porque ninguno era poeta y no se trataba de que fueran poetas los escritores ni los especialistas de la salud, pero todos podemos hacer poesía, fue lo que descubrimos. Algunos contribuyeron una línea en ese poema, otros contribuyeron un poema entero y a través de un trabajo editorial que realizó mi colega, la doctora Sally Flint, se editó esas ideas, esas palabras en 12 poemas para 12 días de COP26, que luego fueron compartidos. En cada día de COP lanzamos un poema diferente durante toda la conferencia de COP26 en Glasgow. Y luego esos poemas formaron parte de un libro, una antología que es digital, que todos en Uruguay y todos en el mundo pueden acceder a ella,
Yo luego te voy a compartir un enlace de internet para que todos en Uruguay puedan leer los poemas. Y después pensamos, no todos accedemos a las palabras de la misma manera. Entonces surgió el desafío de traducir esos poemas de otra manera para que otras personas en otros lugares pudieran acceder a ellos. Y así surgió la idea de transformar los poemas en canciones de rock. Y hay un álbum que está en Spotify. También surgió la idea de crear un sendero de poemas por toda la ciudad de Exeter, donde vivo yo, en el suroeste de Inglaterra, conectando diferentes puntos de la ciudad para que los niños y los habitantes de la ciudad llevaran a sus padres, a sus amigos, a explorar los poemas por la ciudad. ¡Qué bueno! Y empezaran una conversación sobre el cambio climático y empezaran a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en mi comunidad para actuar sobre esta emergencia? Cecilia, a ver, para seguir bajándolo a tierra, entonces, ¿de qué hablan los poemas o sobre qué puntos reflexionan del cambio climático? Por ejemplo, los poemas hablan de cuando sube el agua y la isla queda sumergida, y una isla pierde todo, pierde su identidad, pierde su historia. Por ejemplo, lo que estamos viendo en las islas del Pacífico, por ejemplo, Tuvalu es una de esas islas que está amenazada por el cambio climático ahora. No sé si recordarán los oyentes que el primer ministro de Tuvalu dio su mensaje a la COP26 en el agua, con el agua en las rodillas, a los líderes del mundo en COP26. O sea, el cambio climático está pasando en todos los países y se está manifestando de una manera mucho más agresiva en lo que se llama en el sur global. O sea, nosotros, Uruguay, somos el sur global. También países en África, los países en Asia. Así que ahí ya lo que nos estás contando son algunas de las acciones que han empezado a tomar desde 2020, cuando surgió. En 2021 fueron a la COP21 entonces con esta idea de los poemas en primer lugar. Después los poemas pasaron a ser canciones, después se convirtieron los poemas en puentes entonces dentro de la ciudad para irlos recorriendo. Y ahora en la COP27 también tuvieron participación, ¿no? Y participación activa, generando eso de vuelta, buscando mecanismos y herramientas para sensibilizar a través del arte, a través de la pintura en este caso, ¿no? Exacto. Y lo más increíble que les quiero compartir antes de hablar de COP27 es que llevamos los poemas al espacio de negociación político de la COP26. Lo llevamos a lo que se llama la zona azul de COP, que es donde están todos los políticos, los líderes, los que están tomando decisiones importantes sobre el mundo. Entonces llevamos esos poemas a ese espacio. Y fue muy interesante observar la reacción de estos líderes, de estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, muchos de ellos que solo están acostumbrados a escuchar informes y ver gráficas, eran muy escépticos sobre la posibilidad de que estos poemas tuvieran un impacto. Y cuando terminamos de presentar esos poemas, los que estaban presentes se les llenaron los ojos de lágrimas, porque los poemas lo que hacen es llevar a esa dimensión personal, humana, un problema que nos está afectando a todos. Entonces, ese legado fue el que inspiró el trabajo que realizamos para la COP27, que este año se realizó en Egipto y que acaba de culminar hace unos días. Y lo que quisimos fue, en vez de trabajar con poemas y desarrollar poemas, trabajamos con historias sobre el clima. Y esta vez lo que hicimos fue invitar a un grupo de más de 150 científicos del clima, especialistas de la salud, artistas, activistas de cambio climático y cuentistas para que participaran en estos talleres virtuales en el mes de mayo de este año, tanto de Egipto como del Reino Unido, para co-crear las historias del clima para COP27. Y el hilo conductor de estas historias es el agua, la alimentación y la adaptación. Vamos a escuchar un fragmentito, a ver, de una de esas historias, si te parece. Fantástico.
by the river. At dawn, before the tourists erupt like flies, I start work. From the jetty on the estuary, I launch my small boat loaded with various nets, so I can scoop out floating rubbish. People don't want to be reminded that they are polluting the world, and it's part of my role to tidy it all away so they can tell themselves things aren't so bad after all. Today, in barely a few meters, I come across beer cans, plastic bags, a bicycle wheel, a child's shoe. I recycle what I find according to the authorities' guidelines. You'd think people would want to do their bit to keep the water clean, clear and flowing, but no, they chuck things over the sides of the boats or come up at night to dump their rubbish, as if it were a bottomless pit that could absorb everything and remain intact. Last week, I saved another goose trapped in the reeds, plastic caught in its beak. Now we're told not to touch any bird in case of catching avian flu. Stop the spread. Water can carry diseases. Ahí veíamos, ¿no? ¿De qué va la historia? Bueno, frente a una marea aparentemente abrumadora, interminable de basura marina, un hombre encuentra la inspiración necesaria para salvar este hermoso mundo, ¿no? Pero contanos más, Cecilia, contanos más de las otras historias que también pudieron llevar ahí a la COP27. Ya, exacto. Lo más rico de estas historias es que lo que demuestran que todos individualmente podemos hacer la diferencia y que todos tenemos responsabilidad y podemos trabajar de manera colectiva. Por ejemplo, otra de las historias hablan de qué pasa cuando el agua se acaba. Un buen día en una ciudad la gente abre la canilla y no sale el agua. Esta experiencia, que es una historia que pasa en Egipto, pasó en Inglaterra en este verano con las sequías muy fuertes que sufrió Europa. Hubo una parte del sureste de Inglaterra donde la gente abrió la canilla y no salió agua. Imagínense, en un país donde siempre llueve y siempre es verde, no salió el agua. Entonces, ¿cómo podemos actuar frente a esa emergencia? Entonces, una de las pequeñas acciones que cuando se suman con muchos tienen impacto es, yo me acuerdo de niña, cuando me lavaba los dientes, abría la canilla del agua y no la cerraba hasta que terminaba de lavarme los dientes. Bueno, hoy grande no hago más esa actividad. Cuando me lavo los dientes, cierro la canilla. Y cuando necesito enjuagarme la boca, abro la canilla. Son esas pequeñas acciones que colectivamente tienen un gran impacto, sobre todo en países donde el agua es un recurso escaso. Bien. Fueron 12 historias, decías, ¿no? 12 historias para 12 días de COP. Ahí está. ¿Y cuál fue la repercusión en ese caso de las historias y qué lugar tuvieron en la COP exactamente? Bueno, estas historias fueron adaptadas de diferentes maneras. Por ejemplo, se crearon obras de teatro en la ciudad de Exeter y obras de teatro en la ciudad del Cairo, y luego se llevó la obra de teatro a la COP27 en Sharm el Sheikh, que es en la península de Sinaí. También se crearon murales, que los murales, por ejemplo, uno de ellos fue creado en la ciudad de Alexandria, que está sobre el Mediterráneo, donde el cambio climático se va a sentir muy fuertemente porque la ciudad puede quedar sumergida bajo el agua. Creo que ahí podemos ver imágenes de ese mural, de ese gran mural, ¿no?, que se desplegó. Pero contanos, y ahí la reacción, ¿cuál fue en lo que tiene que ver con los murales? Ahí fue increíble porque cuando lanzamos ese mural había una organización no gubernamental que está trabajando en Alexandria, se llama Banlastic, que está combatiendo la polución ambiental de plástico en Alexandria y también generando conciencia sobre cómo el plástico afecta a la salud. Entonces, este mural está generando muchas conversaciones entre gente joven y a través de las generaciones y motivando exhibiciones y programas educativos, por ejemplo. Y otra actividad que hicimos fue que estas historias, como la que tú acabas de compartir, fueron grabadas por diferentes personas influyentes. Y estas historias fueron compartidas cada día de COP en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en el sitio de web. Y las historias fueron traducidas al árabe
y se van a compartir en árabe muy pronto y son parte de una antología. Y tal vez la aspiración más linda de este proyecto es que en este momento Egipto está embarcado en una iniciativa muy importante de enseñanza sobre el cambio climático en las escuelas. Y el deseo es que estas historias lleguen a las escuelas de Egipto, para que sean adaptadas por los maestros, para que los niños escriban sus propias historias e inspiren otras obras de arte. Y aquí yo quiero invitar al Uruguay a que, inspirado por estas historias, tal vez haya un oyente que sea escritora, que maneje el idioma inglés y el español y quiera traducir estas historias al español y que estas historias lleguen a todos los niños de Uruguay e inspiren conversaciones y acciones que debamos tomar en nuestro país y que se transformen en historias que cambian nuestro futuro. Tengo algunas preguntas, Cecilia, de parte de los oyentes. A ver, Laura dice, excelente trabajo. Ahora, ¿cómo hicieron para financiar todo este trabajo impactante, todas estas actividades impactantes que buscan concientizar, dice? Es una muy buena pregunta porque se necesitan algunos recursos para poder llevar adelante eso. Nosotros aplicamos a una serie de fondos, por ejemplo, unos fondos del British Council y también de una organización que se llama Arts Council, que son fondos externos competitivos a los cuales tuvimos que aplicar, y también obtuvimos algunos fondos internos para apoyar algunos aspectos del proyecto. Y sobre todo este proyecto fue un gran esfuerzo de colaboración entre diferentes instituciones a nivel local y a nivel internacional. No fue solo dinero. El dinero obviamente fue importante para poder financiar algunos aspectos, pero también hubo un compromiso muy fuerte de los que participaron de hacer realidad esta visión y superar muchas dificultades para poderla llevar adelante. Acá tengo otro mensaje de Jorge, en este caso de la audiencia, que dice, con todo el respeto, dice, a mis oídos suena como algo onírico. Dice, como ex docente de termodinámica, por ejemplo, nunca pude dar una solución a la emisión de gases refrigerantes a los alumnos de forma emocional. Si bien se comprende, no hay manera económica que amalgame lo emocional, lo técnico y la responsabilidad planetaria. Quizás te lo han planteado alguna vez. ¿Cuánto se puede hacer a través de la emoción? ¿O qué tan efectivo logra ser la emoción para abordar un problema cuando de fondo hay una cuestión tan trascendente y tan de peso como es lo económico, ¿no? También para lograr efectivamente entonces, no sé, hacer una transición energética, para lograr reducir más los gases de efecto invernadero. Exacto. No sé si escuchan un ruido aquí en el fondo, están trabajando. No pasa nada, pero te escuchamos bien. Efectivamente que estas historias lo que buscan es crear un mecanismo para poder entender un problema y poderla traducirla a un lenguaje donde las personas puedan comprender el desafío del problema. Obviamente hay aspectos que no se pueden conectar con lo emocional, pero lo que sí podemos comprender es que tenemos que hacer una transición, ¿no? Por ejemplo, en la manera que usamos el transporte a otras alternativas de transporte. Tenemos que hacer una transición en la forma en que la economía funciona para pensar de repente una economía circular, donde no haya tanto desecho ni generar tanta basura, sino que podamos reusar, reciclar, reutilizar. Tenemos que cambiar nuestros comportamientos, cómo vivimos, cómo usamos los recursos. En fin, hay ciertas áreas donde tenemos que trabajar colectivamente a nivel, digamos, de lo local, a nivel de lo global, influir también sobre los que toman las decisiones y los que luego van a ejecutar ciertas políticas para que esos cambios se implementen a escala y si no se implementan, sean sancionados. Sí, ese es otro punto también, ¿no? A veces cuando se habla de los pocos avances, tú lo que decís es eso, hay que generar conciencia de forma que también sea
una demanda ciudadana, digamos, ¿no? Y que justamente no le salga barato, entre comillas, a los políticos que se reúnen en el mundo a resolver esto, bueno, venir con magros resultados, por ejemplo, de una cumbre del clima como la que pasó recién, ¿no? Exacto. Y lamentablemente hemos tenido una COP27 y aún no tenemos las decisiones que deberíamos tener hoy día y el planeta en sí está en una situación muy grave y muy próximo a llegar a ese 1.5 grados, donde digamos, los cambios que va a sufrir el planeta van a ser mucho más fuertes y tal vez el mensaje más fuerte es que no podemos negociar con la naturaleza y que cada céntimo de grado importa y que todas las medidas que podamos tomar a nivel local, a nivel de nuestras comunidades e influir sobre nuestros gobernantes son muy importantes y que el cambio tiene que venir de ambas direcciones, desde la comunidad y desde los que están en el poder. Pero obviamente los que están en las comunidades, los ciudadanos, tienen mucho poder y ese poder es algo que no debemos olvidar. Todos podemos influir sobre este problema. Mencionabas el final de la COP27 que fue cuestionado, ¿no? En cuanto a sus resultados, por lo menos, ¿no? Por el hecho de que, bueno, se aprobó la creación de un fondo de pérdidas y daños para los países particularmente vulnerables al cambio climático, una demanda que ha sido histórica de las naciones del sur, pero este fondo acordado, bueno, no estará operativo de inmediato, va a proporcionar financiación predecible y adecuada a los países en desarrollo, especialmente vulnerables. Recaerá, básicamente la financiación recaerá sobre los países ricos, los que más han contribuido al calentamiento global, y también, como parte de los acuerdos, bueno, las delegaciones pactaron trabajar para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero para continuar con los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados Celsius. Imagino que ustedes iban con mucha expectativa. ¿Qué sabor les dejó esta cumbre? Bueno, en realidad son dos aspectos que me gustaría recalcar aquí. Por un lado, fue la oportunidad de compartir, socializar y divulgar esta manera de trabajar, esta metodología y el impacto que esta metodología de trabajo tiene y las oportunidades que desarrolla desde el punto de vista de colaboración y cómo hacia adelante podemos empezar a trabajar para activar esas soluciones que necesitamos implementar con urgencia. Desde ese punto de vista, el proyecto fue muy bien recibido y está abriendo otras puertas pensando en COP28 y cómo podemos pensar hacia esa COP28. Desde el punto de vista de lo que se logró en esta COP, yo creo que el resultado fue mezclado. Por un lado, como tú señalas, se obtuvo esta ambición que llevó muchas décadas en lograr, que es daños y pérdidas, pero otro lado, la desilusión más grande es que seguimos sin resolver el problema. Y el problema es que nosotros tenemos que descontinuar el uso de petróleo, gas y carbón y reducir las emisiones de metano. Y eso es lo que está llevando a que las concentraciones de CO2 sigan aumentando y con ello aumenta el calentamiento y con ello se intensifiquen los efectos que estamos viendo a nivel del mundo, como son las inundaciones que recientemente sucedieron en Pakistán, las sequías que se vieron en Europa, las grandes tormentas e incendios que se han visto, por ejemplo, en diferentes partes de Estados Unidos, en los huracanes que la zona centroamericana ha experimentado, etcétera. O sea que tenemos que atender cuál es el problema. El problema es que debemos transitar a una economía diferente y a un uso de energías diferentes. Y esas energías ya las conocemos, están a disponibilidad y son mucho más baratas que seguir apostando a utilizar el petróleo, el gas y el carbón. Tenemos que usar el viento, el sol y desarrollar otras tecnologías que nos permitan, coexistir en este planeta dentro de lo que se llaman los límites del planeta, ¿no? Porque estamos viviendo por encima de lo que el planeta nos permite vivir, mantener. Cecilia, ¿ya han pensado en acciones para la COP28?
¿O todavía es pronto? Sí, pero hay que pensar rápido, porque todo este tipo de proyectos llevan muchos meses desarrollarlo. Nosotros trabajamos 11 meses con mucha intensidad para llevar adelante esas iniciativas que conversábamos anteriormente. Lo que sí sabemos es que esta manera de trabajar, uniendo la ciencia, la salud y las artes, es una metodología muy valiosa, que hoy día la reconoce UNICEF, la reconoce la Organización Mundial de la Salud y la reconocen muchas organizaciones. Entonces, nosotros sentimos que esa manera transdisciplinaria de colaboración es muy valiosa para poder enfrentar esos cambios globales, y el enfoque que queremos tomar para la COP28 es que el proyecto también facilite la creación de soluciones concretas y que esas soluciones vengan de los jóvenes de diferentes partes del mundo. Bueno, ya hablaremos entonces cuando tengan encaminado ese trabajo. ¿Tenés algún plan para Uruguay en particular? Mira, en este momento lo que me gustaría es invitar a Uruguay a que se conecte con las historias que desarrollamos para COP27, y que tal vez alguno de los oyentes quiera tomar el reto de traducir estas historias al español, y capaz que entre los oyentes hay educadores que quieran llevar estas historias a las escuelas y quieran inspirar a los niños y a los jóvenes de Uruguay a crear sus propias historias y a traducir esas historias en otras obras, que puede ser una obra de teatro, pueden ser murales, puede ser música, juegos. Las oportunidades son infinitas. El objetivo es sembrar esta conversación en toda nuestra sociedad, en el señor que toma el bus, en la señora que está en su casa, o en el niño que está yendo a la escuela, o la mamá que está yendo a trabajar, o el señor del almacén. Todos tenemos que tener esta conversación, porque el planeta es el único que tenemos. Y si hay algo que a mí me impresionó mucho escuchar recientemente de una astrónoma, es que me dijo: Cecilia, nos llevaría 100.000 años para poder ir a un planeta que tenga condiciones semejantes a las que encontramos en la Tierra. O sea que no hay un planeta B. Solo tenemos este planeta y este es nuestro hogar. Entonces todos nuestros esfuerzos desde donde estemos tienen que estar abocados a que lo que hagamos no sea en contra de nuestro medio ambiente, sino junto con la naturaleza, porque sin ella no vamos a sobrevivir. Cecilia Mañoz, antropóloga uruguaya, radicada desde hace años en Exeter, en el Reino Unido, que lleva adelante este proyecto, este trabajo conjunto que busca luchar contra el cambio climático con la ciencia, pero otra vez utilizando otras herramientas como el arte, por ejemplo, porque entienden que el cambio climático no se puede resolver solo desde la ciencia. Cecilia, gracias, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Quedamos en contacto y volvemos a hablar contigo en cualquier otro momento. Un abrazo. Muchas gracias a ti y a tus oyentes. Chao, hasta pronto.